Buenas noches, queridos padres de familia. Para Azocas y el colegio es un placer saludarlos. Hoy estamos dando apertura al ciclo de conferencias para padres de familia. Esta noche tenemos nuestra primera conferencia, Prevención de Acoso Escolar. Para nosotros es muy importante conocer sus opiniones acerca de nuestra conferencia. Por eso los invitamos a diligenciar la encuesta que está ligada a la asistencia. Más adelante se habilitará el link. Esta noche nos acompaña Protege tu Corazón y Miss Catalina Barón, psicóloga de la sección de primaria. Buenas noches, Miss Catalina. Le doy paso. Doris, muchísimas gracias. Buenas noches para todos los padres de familia que nos acompañan en este tema tan valioso y tan interesante para toda la comunidad. El día de hoy, como lo decía Doris, nos acompaña el programa Protege tu Corazón. Está con nosotros la psicóloga Laura Ospina, especialista y magíster, quien hace parte del programa y adicional ha trabajado a lo largo de 6 años en líneas de emergencia de salud mental. Y adicionalmente nos acompaña otra persona también del programa, la doctora María Isabel Mesa, quien es la directora académica de Protege tu Corazón. Para nosotros es un placer contar con ustedes y esperamos que esta noche esta información sea de gran provecho para todos. Laura, bienvenida y buenas noches. Buenas noches, Catalina, a todos los padres de familia que nos están viendo. Para mí es un placer estar aquí con ustedes hoy, específicamente para hablar de ese tema tan importante y tan valioso que ha tomado mucha fuerza y que muchas veces escuchamos hablar de él y que es muy relevante y que a veces creemos que sabemos todo frente al tema, pero realmente ese es un tema que sigue siendo vigente y que cada día sigue siendo un reto muy importante para todas las personas poder entender esto y sobre todo para poder favorecer en nuestros niños y adolescentes precisamente estas prácticas de las habilidades sociales y de la resolución de conflictos para poder evitar el fenómeno del acoso escolar. Entonces, bienvenidos a todos. Yo sé que va a ser una experiencia muy gratificante. Aquí estamos todos, tanto vamos a manejar diferentes ejemplos, desde estudiantes pequeños hasta estudiantes de bachillerato, y hoy vamos a hablar de este tema que nos trae a colación, que es el bullying y cómo prevenirlo. Entonces, para empezar, papás, hoy les voy a proponer una agenda, ¿cierto? Muy importante, sobre todo poder interiorizar un poquito acerca de este fenómeno del acoso escolar. Vamos a trabajar inicialmente sobre las relaciones humanas y los conflictos, por qué surgen, por qué se dan. Luego vamos a hablar sobre el bullying o acoso escolar. Luego vamos a hablar sobre la importancia de qué podemos hacer como padres cuando este fenómeno aparece y qué debemos hacer como padres. Y por último, vamos a hablar un poquito de a dónde acudir o qué hacer si mi hijo o mi hija llega a presentar acoso escolar. Entonces, es importante empezar hablando un poquito acerca de las relaciones humanas. Es decir, el ser humano no es una isla. El ser humano necesita de los otros, desde el más pequeño hasta el más grande, siempre está en contacto y en relación con el otro. Pero las relaciones humanas tienen retos y esos retos parten por la diferencia que existe cada vez que nos relacionamos o que entablamos conversaciones con los otros. Y esto que es muy importante, empezar a fortalecer las habilidades sociales para poder entablar esos tan importantes para todos los seres humanos. Yo les traje a continuación estas imágenes. Quiero que vean inicialmente esta imagen y quiero que miren qué observan. Después de verlo, pues algunas personas pudieron ver, ¿cierto? El esquimal en el iglú o algunas personas pudieron ver el indio. Y quiero partir con esta imagen porque gran parte de las acciones humanas y especialmente de las situaciones o fenómenos que suceden en la vida, en la vida cotidiana parten porque todos los seres humanos percibimos el mundo de diferente forma. Y al percibir el mundo de diferente forma, es aquí donde aparece el gran reto. ¿Y cuál es el reto? Empezar a identificar cómo mi mirada, que es distinta, que es diferente a la del otro, puede o ahondar o fortalecerme o ayudarme a interpretar y ver el mundo. Entonces, nos vamos a dar cuenta, papás, que hoy
el bullying o el acoso escolar realmente es un problema relacional. Y al ser un problema relacional, pues afecta principalmente la capacidad de poder socializar. Entonces, ¿qué es el bullying? ¿Cierto? El bullying inicialmente es una agresión al otro. Es una agresión porque hay deseos de ganar poder sobre la otra persona. Y quiero aquí centrarme antes de empezar a hablar de la agresión, que es muy importante entender cuál es una situación que puede llegar al bullying y cuál puede ser un conflicto normal que mi hijo puede tener en cualquier momento. Es decir, estamos hablando de relaciones humanas, pueden existir diferencias y como todos pensamos distintos, hay niveles de conflicto. Inicialmente tenemos roces. Los roces son que tenemos inicialmente opiniones distintas frente a una cosa o a una situación, pero no trasciende de ahí. Posteriormente ya pasamos a los choques y es que ya el choque es algo más profundo, ¿cierto? Ya esa opinión que el otro es distinta a la mía puede que ya intervengan mis valores, en mis creencias, en mis emociones. Sin embargo, podemos llegar a acuerdos para poder precisamente reconciliarnos. Pero al final hay un tercer nivel del conflicto que son las crisis. Ya cuando hay un conflicto en crisis es cuando aparece la agresión. No solamente puede ser física, puede ser verbal, puede ser psicológica, y es aquí muy importante porque es aquí donde puede aparecer precisamente el acoso escolar, puede ser parte de esta agresión, y puede aparecer también el maltrato físico, verbal o psicológico. Entonces, cuando tenemos efectivamente ya crisis, no podemos solucionar el conflicto entre las dos personas o las dos partes, es importante que aparezca un mediador. Entonces es muy importante que entendamos esto porque mi hijo en su cotidianidad puede que presente algunos choques o algunos roces que yo necesariamente como papá no tengo que intervenir, sino que tengo que dejar que él solucione. Voy a colocar un ejemplo. Puede que mi hijo llegue llorando porque los amiguitos no lo incluyeron en una actividad, no sé, dijeron háganse de grupos de a cuatro y mi hijo no se incluyó porque habían otros cuatro amiguitos, pero él quería ser ser parte de ese grupo. Entonces puede que mi hijo pelee, llore, se sienta mal, se sienta incómodo, porque se hicieron cuatro amiguitos cercanos y que él no desea hacerse con nadie más. En ese momento, esa no es una situación de bullying o acoso o agresión, sino que es una situación donde mi hijo puede estar frustrado precisamente porque quería ser parte de ese grupo y no pudo hacerlo en ese momento. Y esas situaciones de choque o de roces, mi hijo puede tener la capacidad de solucionarlos, incluso gestionarlos emocionalmente. Y como padres, tengo que invitar a qué? A potencializar las habilidades sociales para que él pueda reponerse frente a ese suceso y pueda solucionar. Entonces es muy importante que entendamos esa diferencia entre choques y roces y ya la crisis que precisamente puede surgir de la agresión. Entonces, papás, ¿qué es el bullying? Es una agresión donde hay deseos y ganas de efectivamente tener el poder sobre la otra persona. Y Daniel Olwis, que es uno de los que más ha estudiado el tema del acoso escolar, ha comentado que es muy importante ciertas características para que podamos denominar una acción como acoso escolar. Primero, la agresión tiene que, el acoso escolar tiene que tener primero agresión. Es decir, puede ser física, psicológica o verbal, ¿cierto? Que se insulte a la persona, que se le pegue a la persona, que siempre se menosprecia a la persona o en sus diferentes tipos, pero tiene que haber agresión. Obviamente la agresión va en contra de la integridad de la persona y muchas veces también puede ir en contra de la dignidad humana. Segundo, que los actos sean repetitivos y sistemáticos. Esto es muy importante porque una situación de acoso escolar no es una pelea de discusión que mi hijo pueda tener en el colegio solamente una vez, sino que tiene que ser duradera en el tiempo y en el espacio y que siempre estén involucrados los mismos actores. Es decir, cada vez mi hijo, mi hija se encuentra con estas personas, siempre pasa exactamente lo mismo. Y muy importante para hacer ciberacoso, pues solamente basta que suceda una vez, porque vamos a darnos cuenta que el ciberacoso pues es más complejo de frenarlo, porque dado que se publique o que se haga
alguna acción contra la otra persona, pues se pierde el control de qué personas pueden intervenir precisamente en esa agresión que se le realice a la persona que puede denominarse como víctima. La tercera característica que tiene precisamente eh, el acoso escolar es que hay un desbalance de poder. Es decir, hay una persona que tiene la incapacidad y no tiene los recursos para poder solucionar esa situación. Y esto puede llevar a sentimientos como culpa, tristeza, aislamiento, porque la verdad la persona entra en crisis porque no tiene los recursos psíquicos y no siente que pueda solucionar esa situación, dado que le tiene miedo al agresor o a la persona que definitivamente le hace la agresión. Y por último, la cuarta característica es que es intenso. Es decir, va directo a hacerle daño a esa persona, ¿cierto? Hay situaciones en las que nuestros hijos pueden estar donde, digamos que por alguna situación se le hace algún daño por un comentario, por un chiste, por una situación que surgió, pero puede que su intención o su naturaleza del comentario no sea intencional. Entonces, en ese sentido, no se considera como acoso escolar, porque recuerden, tiene que tener la agresión que sea intencional, que sea repetitiva y sistemática y que se haya ese desbalance de poder. Entonces, teniendo en cuenta esto, tenemos que entender que no es bullying, ¿ya? Entonces, no es bullying un evento aislado, no es bullying un comentario de pasillo, no es bullying un conflicto o alguna discusión que se presentó en el salón por alguna diferencia o en el pensamiento o en el grupo, porque precisamente, como les decía, como no hay intención de hacerle daño al otro porque piense distinto, eso no es considerado bullying. Entonces, es muy importante partir de esto porque yo tengo que ver como papá, uno, qué perspectiva tengo frente al bullying, qué conozco como bullying. Interiorizando estos elementos, también me tiene que llevar a pensar como papá, cómo puedo yo acompañar a mi hijo precisamente en esta tarea en caso de que presente esas crisis, esas situaciones de agresión, yo cómo puedo ayudarlo para que pueda avanzar. Entonces, en la situación de acoso escolar participan varias personas y esto es muy importante, que a veces creemos que solamente aparece el victimario y la víctima, el agresor, ¿cierto? Y la víctima. Pero realmente, por ejemplo, Daniel o Luis nos decía que no solamente hay dos personas en esta relación, sino que aparece un tercer elemento que es muy importante y precisamente son los observadores. Y esto cambia radicalmente el clima y el campo donde se da la agresión. Es distinto que exista solamente un agresor y una víctima a que existan observadores, porque los observadores permiten la perpetuación y la repetición de la conducta. Entonces, es muy importante que pensemos entonces, ¿cómo se adquiere ese rol? ¿Cómo una persona puede llegar a ser agresor? ¿O cómo una persona puede llegar a ser víctima? E incluso, ¿cuántas veces podemos llegar a ser observadores de situaciones que naturalizamos y que creemos que son normales, también por la manera como percibimos las cosas? Entonces, ¿cómo se adquiere alguno de estos roles? Quiere por la dificultad que tenemos los seres humanos para relacionarnos sanamente con el otro. Y ahí existen diferentes tipos de agresión, ¿cierto? Por ejemplo, un tipo de agresión puede llegar a ser el bloqueo social. ¿Qué es el bloqueo social? Quebrarle la red de apoyo a la persona. Se le prohíbe la amistad a esa persona con otros. Incluso el agresor puede llegar a decir, si se juntan con él no pueden ser amigos míos. Y ahí es precisamente donde se van quebrando esas redes de apoyo y nadie quiere hablar con esa persona. ¿Eso qué va a generar? Aislamiento, tristeza, ¿cierto? Sentimientos de culpa, sentirse de manera inferior y el bloqueo social puede pasar en todas las edades. De hecho, incluso en adultos sucede que se da el bloqueo social en algunas relaciones humanas. Ya tenemos por segundo tipo de agresión, hostigamiento. ¿Y qué es el hostigamiento? Es menospreciar a la persona, es intimidarla, es hacer chistes, comentarios
¿Qué busca todo esto? La ridiculización. Es sentir que la persona se sienta incómoda, que sienta y que dude de su valor como persona. Recordemos que en todas estas agresiones hay un desbalance de poder. Entonces, en el hostigamiento, ¿cierto? Suele hacer chistes, comentarios despectivos, que la persona llega a creérselos como verdad y que efectivamente va a afectar directamente en su autoestima. El tercer tipo de agresión que se ve mucho es la manipulación. Y en la manipulación lo que se busca es distorsionar esa imagen social. Se manipula y la manipulación a veces viene relacionada con las coacciones, es decir, a la persona se obliga a hacer algo porque si no lo hace va a tener una consecuencia negativa. Entonces, esto lleva a que la persona tenga que hacer acciones que van en contra de lo que deseen. Esto puede ser, por ejemplo, una persona puede pedirle la lonchera a la otra persona y debe darse el dinero, que haga las tareas por la otra persona. Y realmente, volvemos a esto, como la persona no tiene los recursos para no decir que no, pues cede fácilmente a esta manipulación y va perdiendo eh, esa capacidad de elección y de resolución del conflicto. Otro es la exclusión social y este se divide totalmente del bloqueo social porque si antes era quebrar la red, ¿cierto? De no hablarle, en la exclusión social es la ley del hielo. Nadie le habla, se ignora por completo, es como si no existiera. Y esa sensación es literalmente de impotencia porque el niño, la niña, el adolescente puede buscar generar esos lazos, pero obviamente por la intervención y la manipulación que otro puede dar, nadie le habla. Ya tenemos la intimidación, que también es uno de los tipos de agresión que inicia el acoso escolar. La intimidación es provocar miedo físico y emocional. Esto puede ser a través de la palabra o el golpe. Entonces, claro, si estando al lado de esa persona, yo siento miedo, siento pavor, pues efectivamente no voy a hacer nada para resolver conflictos. Y ya tenemos la amenaza a la integridad personal o de su familia, que viene muy unido al tema de la manipulación o las coacciones, ¿cierto? Si tú no haces eso, le voy a contar a tal persona esto que hiciste. Si tú no haces esto, es todo este tema de la extorsión y de siempre hacerle daño a lo que la zona o la víctima más ama. Entonces, esto es muy importante entenderlo porque el acoso escolar tiene muchas capas, ¿cierto? Puede que se empiece con solo una manipulación, que el chico o la chica cree que hasta ahí se queda, pero esto puede perpetuarse por años, por tiempos, y por eso es muy importante, papás, que ahí nosotros tengamos un diálogo constante con nuestros hijos sobre sus relaciones, sobre situaciones se sienten incómodos o no, qué situaciones y qué vínculos les permiten crecer, porque precisamente, como ustedes pueden ver en todos estos tipos de agresión, siempre se van a salir dos emociones principales, que es el miedo y la culpa o la impotencia de no poder realizar algo. Entonces, aparte de que existen diferentes tipos de agresión, también tenemos que la agresión puede ser directa o indirecta. Cuando hablamos de algo directo, es que es directamente a la persona. Es una agresión física, verbal, emocional, directamente a la persona. En cambio, indirecto se puede realizar a qué? A las cosas de la zona. Algunos ejemplos del indirecto. Le hacen el tortugazo, le esconden las cosas, le llenan de salsa, o le orinan las cosas al niño, le cortan los cuadernos, se le roban los colores. Es decir, esa situación indirecta puede ser a cualquier cosa que el chico esté realizando. Le colocan mensajes en sus casilleros o en sus pupitres. Todo esto genera un ambiente de desconfianza y de agresión a la persona. Recordemos entonces que sea cual sea el tipo de agresión de los anteriores, como si es directo o indirecto, siempre va a causar un daño psicológico y social a la persona, a la víctima. Entonces, la mayor incidencia del acoso escolar se da en el colegio y hoy en día en el Internet, específicamente en las redes sociales. ¿Qué pasa? Que en el colegio, pues efectivamente es un ataque directo
Y volvemos a decir, siempre son actos repetitivos, siempre son los mismos protagonistas, son las personas quienes están incluidas. Y en el tema del Internet, pues ya sabemos que puede ser solo un comentario o una situación lo que genere precisamente que otras personas intervengan y que ese daño aumente de manera significativa. Hay otro fenómeno que es el happy slapping y es precisamente donde empiezan a intervenir los observadores. ¿Qué es el happy slapping? Efectivamente es grabar la situación de acoso escolar donde se vuelva viral, donde se graba el acto violento y se publica y las personas tienen varios elementos, empiezan a reírse, sacan memes, sacan stickers, se vuelve viral el evento y es precisamente genera un daño a nivel emocional y psicológico efectivamente en este caso para la víctima. Les traje a continuación un video de Happy Slapping. Go, Richard, go. Wow, this is getting sad, bro. Okay, guys, just keep recording. Keep recording. Look at that. Who's that in the background? Cover your eyes. I think you need to back off and leave me because you're right. Como podemos ver, es un caso de agresión y nadie interviene, pero se preocupa muchísimo por grabar el evento y por volverse viral. Y precisamente eso es lo que a veces hoy en día está pasando en nuestra realidad y en nuestro contexto. Y por eso es tan importante el papel del observador, porque el observador puede potencializar la conducta, y ahorita vamos a ver por qué, por las necesidades emocionales y las necesidades que tiene tanto el agresor como la víctima. Esto puede llevar a generar también mucho más daño y aquí esas actividades, si yo le celebro precisamente al agresor y le naturalizo la conducta, él va a seguir haciéndola una y otra vez porque precisamente ahorita vamos a ver cuál es la necesidad del agresor y también, pues si la víctima se da cuenta que todos celebran que está sola, que no tiene ningún camino, que no tiene ningún aliado, pues efectivamente tampoco va a tener la fuerza y los recursos para poder solucionar y gestionar el inconveniente. Entonces, con todo este, donde hablamos de el acoso escolar, también hay un marco legal que regula el acoso escolar y es muy importante que como papás lo sepamos. Resulta que el marco legal del acoso escolar es la ley 1620 del 2013, que es la ley anti-bullying o anti-acoso escolar. Es muy importante porque establece una serie de derechos y deberes y obligaciones que evita y que busca proteger precisamente y promover la prevención del acoso escolar en las instituciones educativas. Y esto pues va de la mano con el reglamento 1965 del 2013 y de todo el Código de Infancia y Adolescencia, donde estas contienen una normativa aplicable a casos de acoso escolar. Hoy en día el bullying no es un delito, ¿ya? No es un delito, pero puede llegar a cometer un delito, depende de las acciones que realicen. Y yo ahorita les voy a comentar un caso que sucedió en Medellín en un colegio público sobre la situación y qué pasó y por qué llegó a ser un delito. Entonces, no hay pena para el bullying, es decir, pero sí hay una ruta muy clara que tenemos que tener en cuenta en caso de que mi hijo o mi hija llegue a presentar esa situación de acoso escolar. Entonces, como el bullying no es considerado un delito, pues, es decir, la defensa del joven, ¿cierto? Uno puede decir que esto es un caso de acoso escolar y la primera ruta que podemos hacer es la siguiente, ¿cierto? Aquí lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos al colegio, ¿cierto? Toda institución educativa tiene que tener un comité de convivencia. Ese comité de convivencia estudia los casos, verifica si es un tipo de agresión uno, dos o tres, como lo establece la ley, y después de ahí, pues empieza todo un proceso normativo y reglamentario para poder verificar los hechos y ayudar tanto al agresor como a la víctima a gestionar y solucionar. Yo les voy a traer el caso de que pasó hace 4 años en los colegios públicos más grandes que hay. Este suceso sucedió fuera del colegio. Eran 4 niñas contra una. Y esta discusión empezó porque
ellas le quitó, ¿cierto? Salió con el novio de una de ellas. ¿Qué fue lo que hicieron? Ya llevaban más de 2 meses atosigando a esta chica con palabras obscenas, con apodos, diciéndole constantemente que era una chica mala, que era una fácil. Y durante un día, a la salida del colegio, estas 4 chicas, una que era la que encabezaba todo, todas eran cogieron a esta chica a la salida del colegio, cada una cogió una de las extremidades de la chica, mientras empezaban ¿a qué? A cortarle el cabello mientras le insultaban. Resulta que efectivamente sucedió el tema del happy slapping, es decir, todas las personas que habían alrededor, que eran más de 200 personas, se quedaron haciendo efectivamente bulla, alentando precisamente que siguiera la situación y cortando el pelo a esta chica y nadie intervino, pero quedó grabado efectivamente en diferentes redes sociales. ¿Qué pasa? Que una de las chicas, una chica que estaba en un grado inferior a estas, interviene y con el objeto cortopunzante que estaban cortándole el pelo a esta chica le perforan un pulmón. Entonces, ¿qué pasa? Si el bullying o el acoso escolar no es un delito, esta chica que era la que estaba cortando y que tenía el objeto cortopunzante en la mano, fue estudiada y llevada a la corte, ¿cierto? Precisamente por intento de homicidio. Hoy en día está en la correccional por esto pagando. Entonces, es decir, puede que precisamente el bullying como tal no sea un delito, pero el tipo de agresión que cometa, que puede ser sexual, que puede ser física, puede llevar a que se cometa un delito y es distinto si es menor de 14 o mayor de 14. Y ahí es cuando efectivamente pues se aplica todo el código de infancia y de adolescencia para ese tipo de delitos. Entonces sí es muy importante que también tengamos en cuenta estos procesos. Entonces, inicialmente, si mi hijo llega a presentar una situación de acoso, pues lo primero que yo tengo que hacer, y si ese acoso es en el colegio, pues efectivamente empezar la ruta en el colegio. Si la situación de acoso no se da en el colegio, sino que se da en otros espacios, por ejemplo, el ciberacoso, o se presenta en otro espacio donde mi hijo está en una clase, está con otras personas, pues efectivamente yo puedo activar rutas de ciudad como la comisaría de familia y ahí empezar todo el proceso y si es un ciberacoso, empezar el proceso por delitos informados, que ahí hacen la trazabilidad del caso. Entonces, cuando nosotros nos encontramos frente a una situación de acoso escolar, ¿qué no funciona? Y eso está muy claro, papás, y yo quiero que esto hoy entre al corazón. No sirve llamar al agresor que pida perdón delante de todas las personas y que se acabó el problema frente a la víctima. Realmente la ineficiencia de los programas de acoso escolar parte precisamente porque creemos que solamente es culpa del agresor. Hoy vamos a ver que el tema del bullying y el acoso escolar depende de todos, es un tema de convivencia, es un tema de la capacidad que yo tengo para resolver problemas, es la capacidad que yo veo, porque claro, yo puedo ver cómo al otro le están haciendo, está teniendo una situación de agresión y yo nunca digo, yo nunca hablo, entonces, ¿qué hay que hacer? Una intervención grupal y de campo que involucre a todos. Entonces, literalmente, nadie quiere jugar o quiere ser agredido o agredir, sino que se construye convivencia entre todos. Y ahí está el éxito, porque eh, precisamente el comportamiento es una vía de comunicación. El comento es una vía de comunicación, ahí es cuando se ve, entonces yo tengo que preguntarme, ¿qué mensaje estoy dando con mi comportamiento? Y a paz, yo quiero invitar a que hoy salgamos de ese pensamiento dicotómico donde el agresor siempre es culpable y la víctima indefenso. Yo quiero que hoy pensemos en esas necesidades afectivas y emocionales que hacen que una persona pueda llegar a uno o a otro de los roles y que precisamente a veces es difícil involucrar o culpar. Entonces, la primera estrategia que tenemos que empezar y que yo quiero que hoy como papás, cómo podemos intervenir y cómo podemos ayudar. Miren, definitivamente hay dos intenciones del comportamiento. Es decir, hay chicos que dan amor y todas sus acciones están involucradas en eso, en ayudar al otro, en transmitir ese amor, en crear vínculos sanos y fuertes. Pero hay otros chicos que piden amor.
Y muchas veces cuando no sabemos expresar nuestras necesidades emocionales, llegamos a pedir amor desde la agresión. Entonces, hay maneras de percibir el comportamiento que como adultos tenemos que empezar a cambiar, papás. Yo no puedo etiquetar a un niño como si es bueno porque su comportamiento es bueno. Entonces, claro, si es el niño que es callado, que no habla, que todo el tiempo está así, pues efectivamente yo lo voy a etiquetar como bueno, como merece, es sentirse bien, es que es inocente, es víctima, nadie lo ayuda, pero él no le hace daño a nadie. En cambio, si yo todo el tiempo juzgo a un niño por una conducta como malo, como que no merece, como que debe sentirse mal, que es el culpable, la víctima, pues efectivamente los niños no van a entender y se van a etiquetar precisamente con con esos rótulos que yo le doy. Entonces, no debemos clasificarlos como buenos o malos. Y aquí parte algo muy lindo de teoría de conflictos. Lo malo es la conducta, más no la persona. Y eso también pasa en las situaciones de acoso escolar. Hoy les voy a invitar a que pensemos este fenómeno de una manera distinta. Entonces, voy a pensar en niños seguros o en niños inseguros o no seguros. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo percibo que un comportamiento es seguro, pues efectivamente voy a ver niños que tienen paz, que son decididos, que buscan ayudar, que buscan solucionar, que todo el tiempo son proactivos. En cambio, un niño que es inseguro, ¿cierto? Genera, siente angustia, siente dolor, tiene habilidades, tiene pocas habilidades para resolver conflictos. Es un niño que puede lastimar porque no ha aprendido cómo relacionarse. Y a veces, muchas veces, esa angustia y ese maltrato termina convirtiendo en un grito de ayuda. Alguien que me ayude. Y precisamente esos niños que lastiman. En cambio, un niño seguro, que siente paz, que ayuda, que todas sus conductas van encaminadas a eso, son personas que ayudan, no que lastiman. Entonces, eso es muy importante que empecemos a pensarlo, porque precisamente aquí viene la clave de la prevención del acoso escolar, el poder del vínculo y del amor. Es decir, yo no puedo. ¿Cómo sé yo que la agresión es mala? Porque efectivamente tengo la capacidad de reconocer que que es la agresión puede causar dolor en el otro. Entonces ahí es cuando un niño que percibe, que empieza a desarrollar ciertas características que ahorita vamos a ver y ciertos valores, se va a dar cuenta que quiere lo mejor para el otro. Entonces hay niños que dan amor todo el tiempo, ¿ya? Pero hay niños que están pidiendo por todo el tiempo. Entonces, hoy los voy a invitar a que frente a esas situaciones de conflicto, lo primero que pensemos es en esa realidad de ese niño, de ese adolescente, de esa persona que se puede estar posicionando en el rol de acosador y que también pensemos en esa persona que está posicionando en el papel de víctima, porque también faltan habilidades que como papás podemos ayudar a que se desarrolle. Entonces, es muy importante entender esto. El doctor Owens, que es lo que estamos hablando, que es el que tiene el mayor estudio en temas precisamente de bullying, hablaba que las familias que hacen más fácil la intimidación pasan poco tiempo con sus hijos y establecen disciplinas consistentes. Y eso es muy importante tenerlo presente. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos, sin importar la edad que tenemos la necesidad de ser amados y amar, tenemos la necesidad de ser reconocidos y ante todo tenemos la necesidad de pertenencia. Al ser reconocidos queremos pertenecer a un grupo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un niño es agresivo, cuando un niño no logra conectar, cuando un adolescente no logra conectar, es precisamente porque hay desconexión, es decir, le falta conexión con su entorno. Y segundo, hay mucho dolor emocional. Y a veces el dolor emocional no son capaces de digerirlo, de expresarlo de otra manera, que puede ser agrediéndose a sí mismo o agrediendo a otros. Entonces, ¿qué necesita precisamente ese niño? Pues una familia que esté presente, rutinas, rituales de conexión y la estructura. Necesita aprender formas para saber cómo vincularse y cómo poder hacerlo de la mejor manera. Entonces, ¿qué necesita los niños, los adolescentes y el acompañamiento
las familias necesitan adultos responsables que generen conexión afectiva. Necesita que podamos, ¿cuál es la pieza clave anti-bullying? Que podamos identificar que lo que dices, lo que haces, lo que piensas, esa congruencia tiene un poder especial. Entonces, ¿qué necesitamos? Crear conexión emocional para que nuestros hijos también adquieran esa conexión y sepan relacionarse con el otro, sepan interiorizar aquellas cosas y puedan tener esas habilidades sociales que se entrenan y que pueden adquirirse con el tiempo. Entonces, Becky Bailey también es otra persona que ha estudiado mucho el tema del acoso escolar y nos mencionaba que los niños y adolescentes no pueden comportarse diferente hasta que no sean vistos de una manera distinta. Entonces, miren, muy importante, y hoy quiero que papás abracemos hoy esto al corazón. Muchas veces la definición que le damos a las personas, incluso a nuestros hijos, parte de sus malos comportamientos. Nuestros hijos no son malas conductas, son mucho más. Entonces, yo también tengo que creer en ellos y tengo que creer precisamente que en todas esas virtudes, en todos esos valores, en todas esas habilidades, porque mi hijo no solamente es la conducta habilidad que yo veo, pero a veces nos quedamos en esa retaíla, en esa cantaleta, en ese discurso repetitivo, y es ahí precisamente donde la persona, cuando se rotula y se le dice lo mismo, es que usted es muy feo, es que usted es muy feo, es que usted es muy bruto, es que usted es poco inteligente, es que usted no avanza, que si usted fuera distinto, todo el tiempo en ese ambiente negativo, eso va precisamente a un dolor emocional. Entonces, teniendo este contexto, surge la pregunta. Entonces, como papá, ¿yo qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? Y hoy vamos a aprender qué podemos hacer. ¿Qué puedo yo hacer como papá para ayudar? Primero, hay que cambiar el diálogo interior. Nosotros como adultos tenemos que cambiar el diálogo interior a esto que les explicaba de lo de las etiquetas. Tenemos que tratar, el bullying no se trata, o el acoso escolar no se trata solamente víctima, victimario, sino que hay que tratarlo en todos de una manera preventiva para crear ¿qué? Hogares armónicos, ¿cierto? Lugares armónicos, lugares seguros. En caso de que se vuelva a repetir esa situación, que ellos mismos sean conscientes y puedan ayudar a parar el acoso escolar. Y por último, pues obviamente enseñar las habilidades sociales que son fundamentales y muy valiosas. Entonces, primer paso, asignar una intención positiva. Y eso tiene que ver con el tema de las etiquetas y el reconocer el tema de la conducta. Las personas son buenas por naturaleza. Entonces, tenemos que definirlos por cómo son, ¿cierto? Entonces, hay que definirlos esencialmente como bueno, pero efectivamente hay que hacer algunos cambios de comportamiento porque a veces tenemos que cambiar algunos vicios que tenemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como adultos? Permitirle que el niño encuentre esas soluciones y cambios y que efectivamente pueda adherirlos a su cotidianidad. Pero yo tengo que creer de que el niño o el adolescente puede cambiar. Si yo no creo eso, todo el tiempo voy a hablar con absolutismos y no voy a creer que el cambio puede ser real. Entonces, claro, hay que definir al niño no solamente en nuestra familia y en su entorno, sino también definirlo como una persona buena que comete errores y que siempre está en el cambio, está a miras al cambio y que tiene la intención de cambiar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros como papás practicamos asignar una intención positiva, ¿cierto? Eh, ya vamos a cambiarlos, ¿cierto? Porque cuando los definimos como malos o no merecedores, ellos han incorporado esa creencia en su definición personal y llevan esa profecía autocumplida. Entonces, claro, si todos en mi casa dicen que yo soy el necio, el rebelde, pues yo les voy a demostrar que soy el necio y el rebelde. Y van a empezar a hacer todo para demostrar esa profecía autocumplida. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? Y eso es muy importante. ¿Se acuerdan de la imagen inicial? ¿Qué pasa? Nuestro estado dicta nuestra percepción, es decir, qué vemos. Pero nuestra percepción, es decir, cómo vemos el mundo, va a ayudar a que veamos o a que se oriente la intención. Y es allí la intención donde se va a encaminar toda la voluntad de hacer las cosas. Y nuestra intención dicta nuestras acciones. Entonces, miren qué importante poder identificar cómo vemos el mundo
Porque cuando yo veo el mundo, y si yo veo el mundo como un enemigo, si yo veo el mundo de una manera nociva, si yo veo el mundo como precisamente un lugar aterrador para mí, o donde yo debo ser el malo, pues efectivamente todas las intenciones de actuación van a estar en qué? En reflejarse en conductas negativas o en conductas donde yo siempre debo perder. Entonces, ¿qué necesitan los niños y los adolescentes hoy? Sobre todo también es muy importante, papás, los adolescentes hoy que necesitan conexión emocional, necesitan amor. Y cuando los niños y los adolescentes no reciben amor, ¿cierto? Lo piden de las maneras menos amables, ¿cierto? Porque no saben cómo transmitirlo. Entonces, como papás, ¿qué podemos hacer? Primero, hacer actividades donde se sientan que pertenecen, que mi hijo sepa que hace parte de un lugar, que no importa si es adolescente y nos está costando el diálogo, que no sabemos qué hacer, que sepa que aquí siempre va a haber unos papás que lo pueden ayudar, que aquí lo podemos, que lo amamos como es a pesar de sus errores. Segundo, hay que enseñarle a los hijos a comunicarse, papás, y aquí parte el ejemplo. Yo no puedo pretender, y eso siempre lo he dicho en las charlas de papás, yo no puedo pretender que si yo no genero un vínculo o una conexión emocional con mi hijo, él me cuente todo. Cuando los únicos espacios de intimidad que yo tengo con mis hijos son la comida y hablamos de cosas triviales. Yo nunca le pregunto por su existencia, por cómo se siente, por qué quiere. Pues efectivamente, papás, las cosas no funcionan así. Si yo no tengo efectivamente diálogo para las cosas buenas, sino solamente para lo superficial, pues va a ser muy difícil que mi hijo ante una situación de crisis me cuente. Segundo, tercero, dar herramientas de solución de conflictos. Eso es fundamental. Yo no le puedo pretender a mi hijo que sepa resolver conflictos cuando yo en la casa ni siquiera tampoco sé resolver conflictos. Cuando hay una situación conflictiva y yo como papá inmediatamente intervengo y busco solucionarlo. Y yo tengo aquí algo, papás, que es muy importante que cada uno en sus casas piensen, y es que recuerden, una planta se muere por mucha agua o por poca agua. Y en esos aspectos, en el tema de las relaciones humanas, es muy importante que yo también le vaya dando a mi hijo, ¿cierto? Ese autodominio y esa confianza de que ir resolviendo situaciones de su vida según su ciclo vital, que puede él ir avanzando. Si mi hijo tiene 15 años y se peleó y yo inmediatamente como madre o como padre llego a solucionar el problema, pues le estoy quitando la capacidad de que él tiene para poder resolverlo y estar. Pasa lo mismo. Si mi hijo tiene 5, ¿cierto? Y es una situación que puede resolver y yo inmediatamente voy, hablo con la mamá, hablo con el compañerito, le quito esa posibilidad. No tenemos que darles, como dicen por ahí, ¿cierto? No le, no, no le des el pez, enséñale a pescar. Es lo mismo. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos de solución de conflictos, porque precisamente por eso es que el tema de el acoso escolar está tan de moda, porque en esta generación que estamos viviendo hoy en día, nuestros hijos carecen de tolerancia, tienen tolerancia de autodominio, entonces tienen poca tolerancia a la frustración, ¿cierto? Les cuesta comunicarse y muchas veces ni siquiera saben retener sus emociones. Entonces, otra de las tareas como papás es enseñar a manejar sus emociones. Y en ese sentido, invitarlos a crear relaciones sanas de uno a uno, que pueda hablar, que pueda interiorizar. Y yo aquí siempre comento una actividad que nos puede ayudar mucho en casa y es precisamente hacer planes para conocernos. Muchas veces papás hacemos planes para divertirnos y en los planes para divertirnos nunca hay nada mal porque nos gusta comer, nos gusta viajar, nos gusta jugar bolos, nos gusta ir a cine, pero pocas veces sabemos conocernos, qué está pasando en el mundo, ¿cierto? Y eso es de manera recíproca, es decir, que los hijos poco saben de los padres y los padres poco saben de los hijos. Entonces es una invitación que nuestros hijos puedan crear inicialmente con nosotros relaciones sanas, cómo se relacionan. Y en ese sentido, es muy importante porque cuando ya se perpetúa, o sea, el tema del acoso escolar y hay una carencia de amor, los niños que carecen de amor pueden sentir placer al agredir. Y eso suena increíble, pero es real, porque cuando se perpetúan estas cosas de agresión y yo no sé pedir ayuda,
ese placer de agredir me puede dar la satisfacción, me puede dar la manera de que soy visto por otros y que esos otros me tienen miedo, me tienen respeto, me reconocen, me etiquetan de cierta manera y por lo menos soy reconocido, pero reconocido aunque sea por alguna etiqueta negativa, no importa, pero soy reconocido. Y en ese sentido se libera dopamina. Entonces, ¿qué pasa? Esas personas que encuentran satisfacción al agredir, ¿qué tenemos que darles? Que sientan placer de conexión y que puedan efectivamente esa conexión tenerla. ¿Y cómo se hace esa conexión? Pues necesitamos personas que quieran involucrarse y que tengan precisamente ganas de conectar y estar con el otro. Entonces, Laura Angulo decía, si yo los veo diferentes, ellos se verán diferentes entre ellos y se verán diferentes a sí mismos. Entonces, nuestra labor como padres es todo el tiempo recordarles, y más en esta etapa, ¿cierto? De la niñez y la adolescencia, que a pesar de los cambios, que a pesar de las situaciones, recuerden quiénes son ellos, que ellos no son ese checklist de cosas malas que los otros dicen, sino que precisamente valen más. Y esa es ahí la clave esencial, quién soy. Entonces, papás, las buenas relaciones favorecen ambientes seguros. No hay nada como sentirse amado. Incluso pensémoslo eh, como adultos. No hay nada como llegar a un lugar donde te amen, donde tú puedas ser tú mismo, donde puedas expresarte. Entonces, ¿qué pasa? El manejo clave para un lugar seguro, ¿cierto? Es que las relaciones que generemos sean fuentes de estar y seguridad. Y que sean fuentes de bienestar y seguridad no significa que sean como yo, piensen como yo y actúen como yo, sino que precisamente aprendamos de la diferencia. Y por eso es muy importante entender que la diferencia entre una buena y una mala relación no está en la ausencia de conflictos, sino en la eficacia para resolverlos. Y hoy por eso vamos a aprender un poquito de cómo resolver esos conflictos que hacen parte de la naturaleza humana. Es decir, el conflicto siempre nos va a acompañar, al igual que la crisis. Pero nosotros como padre tenemos que entender que no debemos solucionar las batallas de nuestros hijos, sino que estamos en la tarea que es poder acompañarlos, darles esas herramientas para que ellos puedan, incluso cuando no estemos, tomar decisiones asertivas y adecuadas. Entonces, ¿cómo pasan las relaciones sanas? Papás comienzan por un buen adulto y un adulto cuidador. Es imposible. No, ¿cómo nace el amor? El amor nace del cuidado. Entonces, las relaciones sanas comienzan con un adulto cuidador. Un adulto está pendiente. Entonces, como les decía, el conflicto es normal y a veces aparece y aparece de la nada y realmente cuando aparece, a veces también aparecen las ganas de apagar el interés por con el otro, ¿cierto? Conflicto, cuando ese conflicto se observa, cuando tiene una visión distinta a mis valores, a mis creencias, a veces puede apagar ese interés. Pero ¿cuál es la tarea? Empatizar con el otro. Es decir, ¿y cómo puede empatizar? Precisamente que las habilidades sociales nos ayudan a evitar o manejar el conflicto. Entonces, papás, y aquí yo quiero que cada uno se piense a sí mismo, cuando vienen las situaciones conflictivas, ¿yo qué hago? No podemos cerrar la persiana y hacer como si no pasara nada. Y a veces eso es lo que le enseñamos a nuestros hijos. Si hay un problema, se huye. Si hay un problema, se ignora. No, al contrario, papás, cuando hay una diferencia, se abre la persiana. ¿Y por qué se abre? Porque precisamente es una posibilidad para que mi hijo aprenda que en la vida las cosas son distintas, que efectivamente se pueden resolver los conflictos y la diferencia. Y más en una época donde la diferencia está tan de moda y nos encanta tanto, pero qué enojo o a veces qué malestar nos genera que el otro piense distinto a nosotros. Entonces, hay que empatizar con el otro, hay que ser asertivos con el otro y hay que desarrollar ciertos valores que son fundamentales para las habilidades sociales. Entonces, cuenta conmigo. Es necesario que el hijo reconozca eso, que cuenta con nosotros y tenemos que crear estas pautas para una convivencia sana. ¿Qué pautas entonces, papás? Inicialmente, cuando hablamos del acoso escolar,
solamente es el presente. No. ¿Qué debemos hacer? Debemos hacer un lugar precisamente, intervenir para el futuro. No es que yo voy a intervenir en este conflicto porque la generación del 2028 no le pase nada, no. O sea, estamos interviniendo en estos momentos porque queremos que en los siguientes 4 años no haya conflicto, no haya situaciones que coloquen en peligro, ¿cierto?, la convivencia entre estas personas. Entonces, ¿cuáles son esas herramientas o habilidades que de Protege tu Corazón les proponemos? Primero, tenemos que desarrollar esas cinco, pues 4 valores y esta herramienta al final que es manejo de conflictos que son fundamentales. ¿Qué valores? Primero, la empatía, la compasión, la solidaridad, la asertividad y el manejo de conflictos. Voy a hacer voy a hacer zoom en cada una de ellas. ¿Qué es la empatía entonces? La empatía es la capacidad de ponernos en el lugar del otro. No estoy hablando de ponernos en el zapato del otro, de saber qué es lo que siente el otro, no. Es esa capacidad que tenemos de qué pasa si eso me lo hicieran a mí, qué pasa si el otro tiene esos recursos para asumirlo, ¿cierto? Nos lleva incluso a poder percibir los estados emocionales del otro y a identificar incluso si hay dolor o no. Por otro lado, tenemos el sentimiento de la compasión. Ese sentimiento es muy importante porque es un sentimiento de preocupación. No solamente es necesario sentir empatía, ¿cierto? Identificar qué le puede afectar al otro según sus recursos, que puede estar viviendo, sino que esa compasión te genera la capacidad de poder acompañar al otro, ¿cierto? Ese deseo de generarle un alivio al otro, de poder ayudarlo con lo que yo tenga. Y cuando nosotros eh, desarrollamos la habilidad de la compasión, va pasando temas como la piedad, el altruismo, ¿cierto? Precisamente la solidaridad. Y en estos casos son las personas que cuando ven que el otro sufre, se prestan incluso para saber cómo puedo ayudar yo al otro en esa situación difícil. La solidaridad es un valor fundamental, es el que busca el apoyo incondicional. Ese apoyo incondicional es a causa de intereses propios y ajenos. La solidaridad es un sentimiento de unidad y es muy importante porque una persona que es solidaria, ¿cierto? Incluso puede ser solidario con las personas que no tienen un interés o común, ¿cierto? Podemos ser solidarios frente a una meta, frente a un valor y incluso cuando se genera la solidaridad, pues se llevan a muchas personas, ¿cierto? Yo no tengo que tener una empatía muy grande o tener compasión para ser solidario, sino que parte también del hecho de saber que quiero que el otro esté bien. La asertividad, que es para mí, de los valores más importantes. Una persona asertiva es que todas sus acciones, lo que piensa, siente y hace van en congruencia. Una persona asertiva defiende sus derechos y reconoce también el de los demás. Sabe expresar sus sentimientos y pensamientos. También tiene una característica muy importante de la persona asertiva. Es capaz de ser sincera, directa y apropiada. Es decir, es una persona que no da rodeos, es una persona que sabe qué necesitas o qué no. Y sobre todo, es una persona que eh, entiende los temas o las situaciones, sabe qué es apropiado y qué no. Entonces, es muy importante que aprendamos un poco de manejo de conflictos. Y aquí voy a sacar algunos tips, ¿cierto? Quiero mostrar este video. ¿Tú eres tonto o qué te pasa? Que bajes la cabeza, te estoy diciendo. Que te calles. Quiero hacer algo. Hay que hacer algo. Y aunque no soy un héroe, Ni una heroína. aunque no soy el más valiente ni el más rebelde, Ni la más increíble. nosotros también tenemos el poder de cambiar las cosas. ¿Qué hacéis? Tú también lo tienes. Activa tu poder.
Disney y la Fundación Mutua Madrileña contra el Bullying. Muy bien, y les traigo esto porque precisamente todos podemos intervenir precisamente frente al tema del bullying, ¿cierto? Del acoso escolar. Entonces ahí donde yo tengo que educar a mi hijo, entonces uno como papá puede decir, bueno, ¿yo qué hago frente al acoso escolar? ¿Qué puedo hacer para prevenirlo? ¿Qué puede pasar si mi hijo no está pasando por esa situación? ¿Yo qué puedo hacer? Precisamente yo puedo llevar a que mi hijo comprenda algo que no sabía. Yo puedo identificar que mi hijo precisamente herramientas para poder, que sale de un libro que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, y me encanta el concepto de espejismo, porque el concepto de espejismo es una ilusión, una visión que llega a suceder en ciertos casos y que creemos como verdad. Así como los eventos los espejismos en el desierto y creemos que que están ahí, que el oasis está ahí, pues pasa lo mismo en la comunicación. Tenemos espejismos. ¿Cuál es el primer espejismo? Creer que en los conflictos hay un ganador y un perdedor. Es decir, o es ganar o perder. Pero al contrario, no debería ser eso. Antes deberíamos pensar cuál es la realidad del espejismo. No es tú contra mí, sino nosotros contra el problema. ¿Qué es lo que nos está separando? ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿Qué es lo que tenemos que indagar? Esa tiene que ser la realidad que aparezca para la resolución de conflictos. El segundo espejismo, que es el que hemos tratado aquí con el tema del acoso escolar, creer que el otro es malo, no su conducta, creer que es malo porque es diferente, creer que es malo solo porque actúa distinto, porque actúa mal. Y aquí entra esto, el otro no es malo, lo que es malo es su conducta, y la conducta precisamente se puede modificar, ¿ya? La conducta puede cambiar y efectivamente, pues yo puedo acompañar a ese cambio. Espejismo, y esto me encanta. Hay obstáculos que son insalvables y a veces en problemas o situaciones en que literalmente no podemos hacer nada para cambiarlos. Entonces, ¿qué pasa? No podemos solucionarlos, pero sí podemos manejar el problema. Y cuando yo manejo el problema, precisamente tenemos que aparece algo en la realidad que es primero el aire. Y quiero traer a colación el ejemplo con el que explican este espejismo, y es que precisamente cuando hay un incendio, pues primero es el aire. Hay que respirar, hay que alejarme, ¿cierto? Hay que tomar conciencia, así tengamos hambre, así tengamos sueño. En un momento del incendio, lo primero que hay que hacer es respirar. Pasa lo mismo para precisamente, esos obstáculos o esos conflictos que son insalvables y que no va a depender de lo que yo piense o de lo que tú pienses. Entonces, ¿qué toca hacernos? Alejarnos, tomar aire y poder colocarnos en acción. Y para resolver el conflicto, papás, inevitablemente hay que tener ciertas actitudes. Entonces, primera actitud, recordemos, la persona es más importante que la conducta. Siempre preguntarme cómo puedo afectar al otro nuestras palabras y los medios que usamos para comunicarlas. Y pensemos qué necesita el otro, no lo que quiere oír o lo que supuestamente debo decir, sino qué necesita el otro. Si el otro necesita de mí una palabra de ayuda, si el otro necesita que yo intervenga, si el otro necesita porque no tiene los recursos, porque está en crisis, ¿qué necesita el otro? Y yo como padre o como adulto responsable, ¿qué puedo hacer frente a su necesidad, no frente a mi deseo? Y el tercer paso para resolver conflictos, aparte de la actitud y aparte de los espejismos, es cómo decirlo. A veces, y esto sí hace parte de la charla que se llama comunicación, pero quiero decirlo aquí, papás, en la comunicación no hay nada obvio. Y aparte que no hay nada obvio, la mayoría de los problemas de la comunicación surgen por el famoso tonito. Yo no tengo que decir palabras o groseras para ser grosero. Entonces es muy importante qué utilizo para resolver conflictos. Entonces, que evitemos decir palabras catastróficas, ¿cierto? Como nunca, siempre, no interrumpamos. Entonces el otro empieza a contarme su situación, inmediatamente yo lo interrumpo, le hablo con rabia, lo miro con muecas, estos molestos, o hay que solucionar un conflicto e inmediatamente empiezo a hacer otra cosa, que resuelve el conflicto, papás.
Entonces, ¿qué hay que hacer? Identificar la necesidad, expresar lo que se siente tal cual es. Yo siento, no, nosotros, no, tú qué sientes con esta situación, qué crees, qué te incomoda, qué te molesta, qué te gustaría, ¿cierto? Disculpa si te equivocaste. Y en ese sentido, pues hay 4 pasos que yo quiero que hoy nos quedemos con ellos y es, primero, busquen tiempo para negociar. Papás, uno no resuelve conflictos a mitad de la fiesta con los invitados que llegaron a la casa, ¿cierto? O uno no, entonces, por lo importante, buscar tiempo para negociar. Yo no negocio cuando mi hijo ya está la discusión, los dos nos estamos gritando, negociar en ese momento, ahí no se negocia, ¿cierto? Entonces, hay que buscar un tiempo específico, hay que generar momentos de conversación. Y pasa lo mismo, tenemos que enseñarle a nuestros hijos. No se habla, es cuando ya me pegan, no, que buscar espacios. Y recordemos algo que yo les dije al inicio. Cuando ya llegamos a las situaciones de agresión, que es precisamente por crisis, que necesitamos un mediador, pues hay que a veces hay que pedir ayuda y buscar esos que efectivamente lo que nos propone la ruta del acoso escolar. Entonces, busquemos tiempo para negociar. No somos capaces nosotros, pues busquemos que una tercera persona. Segundo, escojamos el contexto. ¿En qué lugar, en qué momento, a qué hora, con qué personas? Precisamente para qué? Para que teniendo claro el tiempo y el espacio donde vamos a estar, podamos dialogar. Y esto me encanta, Paz, que es dialogar. Dialogar tenemos que explicarle a nuestros hijos, y esto va en doble vía, tanto para ustedes como para sus hijos, dialogar no es decir y decir y decir un montón de cosas, no, dialogar es, yo digo, pero luego yo escucho lo que otro me dice, y en ese diálogo se va construyendo algo y se establecen convenios, pautas, ¿cierto? Conductas, acuerdos, desacuerdos, ¿cierto? Pero lo importante es que hay que escuchar, pero muchas veces queremos solucionar los problemas sin escuchar. Estamos cerrados en una sola visión, nos queremos quedar con esa actitud y es precisamente ese el reto que tenemos. Entonces, la usa de comunicación es la esencia del conflicto. Yo se los voy a traducir en otras palabras, en psicología lo utilizamos. Cuando el lenguaje carece de efectividad, aparece la violencia. La violencia es precisamente cuando el lenguaje y toda técnica ha fallado, aparece la agresión. Entonces, ¿qué pasa? No importa que el otro no tenga el mismo ánimo de solución, ¿cierto? Yo tengo que buscar y tengo que partir siempre con el deseo de generar espacios de conciliación donde podamos hablar. Entonces, como papás, podemos hacer algunos actos diarios que ayuden precisamente a la resolución de conflictos. Entonces, estos diarios podemos hacer en casa para promover precisamente estas habilidades sociales de resolución. Papás, podemos enseñarle a nuestros hijos a hacer favores antes de que te lo pidan. Es decir, yo no necesariamente siempre tengo que hacer lo que el otro me dice, puedo tener iniciativa. Importante, demostrar el cariño. ¿Hace cuánto tú no dices te amo, papá? ¿Hace cuánto tú no le manifiestas a tus hijos que pueden decir que aprecian a alguien? Esto. Enseñémosle a nuestros hijos a exponer argumentos sin aplazar los de los otros. Muchas veces, incluso desde casa, cuando estamos con nuestro hijo, solamente decimos así porque yo lo digo y no generamos espacios de diálogo, ¿cierto? Incluso muchas veces nosotros en las mismas discusiones que tenemos con ellos o en las mismas conversaciones somos impositivos, no les enseñamos a conversar, a dialogar y eso pues genera precisamente problema a ellos. Importante, acompañar y mimar a los enfermos de la familia, si existen, ser serviciales, acostumbrarse a dar buenas noticias, resaltar lo positivo de nuestros hijos. ¿Cuántas veces solamente nos quedamos en lo negativo? Ya, no solamente en lo negativo de nuestros hijos, sino que nuestros hijos vean lo positivo de las personas. Escuchar con atención, escuchemos lo que el otro nos quiere decir y luego hablemos. Y importante también, podemos recordar los cumpleaños de amigos, hacerles entender que el otro es importante. También podemos corregir con claridad y con amor y recordar que la conducta es mala, la persona no. La paciencia, ¿cierto? Si hay gente que consideramos pesada o que nos cae mal, pues evitar poner mala cara, aprendernos los nombres de las personas, enseñar, por ejemplo, que los apodos son malos, ¿cierto? Y tratarlos por el nombre de las personas, compartir las cosas materiales, que empiecen a ser generosos y hacer todo lo posible para que contesten los mensajes y que todo el tiempo esté.
Entonces, papás, ¿qué podemos hacer desde casa para prevenir el acoso escolar? Muchas cosas. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, conexión emocional, tener el modelo de familia. ¿Y qué es el modelo de familia? Buscar bien para todos, ¿cierto? Que como familia encontremos la justicia, es decir, ¿quién necesita más? Que podamos entre familia resolver conflictos y ante todos que todos contribuyamos con un buen trabajo para hacer algo. Entonces, cuando yo les digo crear una familia, ¿cierto? Es empezar a entender que la familia es una unidad compacta, ¿cierto? ¿Y qué pasa? No solamente tener una posición egoísta, sálvese quien pueda, sino que precisamente cuando yo ayudo a los otros, también me ayudo a mí mismo, ¿cierto? Importantísimo, y esto me parece súper valioso, entender que todas las personas son valiosas y que contribuyen a un clima cálido y armonioso. Entonces, a veces cuando una persona tiene una conducta positiva, le dice, hey, súper bien, excelente, eres lo mejor, Mateo. No, porque Mateo es bueno o porque lo hizo bien. Entonces, porque tomaste la trapeadora, limpiaste y hiciste que todo estuviera limpio para todos. Y eso nos ayudó bastante a todos. Recordemos que una de las necesidades fundamentales es pertenecer, que todas las personas sientan que con sus acciones están aportando un granito de arena para que ese lugar sea armonioso. Entonces, nota para nosotros los adultos, describir lo que vemos, lo positivo y los aciertos. Y si hay algunos asuntos que haya que mejorar, ¿cierto? Utilizar la técnica sándwiches, ¿cierto? Entonces, noto la confusión, que es muy importante reforzarla, y en otro momento hacemos la corrección de lo que haya que realizar. Y si es la técnica sándwich, porque digamos que no puedo esperar porque es muy importante, digo una cosa positiva, un aspecto a mejorar y al final algo positivo para que el niño o el adolescente reconozca lo valioso que puede llegar a ser y que a pesar de que hay algo por mejorar, ¿cierto? Hay muchas cualidades que él puede compartir con las demás personas. La tercera característica para poder formar un lugar seguro es crear acuerdos. Y eso es muy importante, construir juntos las expectativas que tenemos frente a la realidad. Entonces, en familia, ¿qué podemos colocar? Colocarnos normas, colocarnos, por ejemplo, vamos a usar palabras amables, vamos a buscar incluir a todos, preguntarnos qué vamos a hacer, de saber que podemos estar atentos si el otro necesita algo. Y hay algo muy importante, papás, y son los pilares de una buena relación, y es que, ante todo, para que el niño se sienta seguro, tiene que ser un niño auténtico, es decir, que el niño pueda ser como es, que pueda expresarse y manifestarse como es, o el niño o el adolescente. Lo otro, no solo ofrecemos ayuda desinteresada, ¿cierto? O la recibimos, sino que precisamente el tema del altruismo parte de la naturaleza humana. Y ese sentimiento de seguridad, ¿cierto? Tenemos todos los seres humanos parte de un ambiente amoroso, ¿cierto? Todos tenemos miedo a ser juzgados, a ser rechazados, a dejar que nos dejen a un lado. Entonces, claro, cuando tenemos una relación donde los pilares fundamentales son la confianza, la comunicación, la asertividad y la empatía, el niño es capaz de por imitación, el niño y el adolescente, buscar precisamente esos ambientes y crearlos por fuera. Y por último, pues aceptar los cambios. Hay situaciones que no podemos hacer, que no podemos cambiar, pero que sí depende mucho la actitud con la que nosotros veamos la vida que podemos hacer. Entonces, ¿cómo podemos hacer con todas esas actividades y empezar a interiorizarlas en nuestra cotidianidad? Papás, no tengan miedo, es mejor llegar tarde que nunca llegar, ¿cierto? Tampoco es que hoy después de esa charla te vas a acostar y mañana vas a empezar con un checklist eterno, no. Todos estos cambios se tienen que dar de manera natural, paulatina, del diálogo. ¿Qué necesita mi familia y qué necesitan mis hijos? Y vuelvo y les digo, la conexión emocional es supremamente importante. ¿Y cómo hago para que mi hijo tenga buenas relaciones? Pues inicialmente crear ambientes seguros en la casa permite, y si no ha sido un ambiente seguro por múltiples factores, por circunstancias o situaciones, pues empecemos a crear uno, nunca es tarde. Ayudémosle que con nuestra guía ellos puedan determinar y ejercer con su libertad quiénes quieren ser y qué tipo de conductas quieren adquirir
con esos consejos y esos valores que les damos. Porque precisamente los chicos son muy inteligentes y con la inteligencia y la voluntad pueden elegir mucho, pero mucho su camino y sus decisiones. Entonces, esto es lo que les quería compartir. Yo creo que la tarea como padres entonces es acompañar, a velar, a estar ahí. Papás, no se trata de qué tan bueno estoy siendo, qué tan malo estoy siendo. Se trata al final de conectar de tener esa conexión emocional con los hijos, de que si llega a pasar una situación de acoso escolar, mi hijo pueda saber qué hace o mi hija pueda saber qué hace y que cuenta que no está solo y que muchas veces hay conflictos en la cotidianidad que no son acoso escolar, que se puede resolver y que yo le puedo brindar esas herramientas a mi hijo para que en casos de crisis las pueda utilizar. Entonces, muchas gracias. Yo sé que esto les va a servir muchísimo y ahora entonces vamos al tema de dudas y preguntas. Bien, Laura, pues muchísimas gracias. Realmente tuvimos un material muy amplio, muy nutrido, que creo que a todos nos apoya, no solo nosotros como institución, sino a nuestros padres de familia que cada día pues están trabajando muy de la mano ante estas situaciones que se puedan presentar. Hay una pregunta con relación a lo que tú mencionabas frente a esos planes que muchas veces tenemos para divertirnos. Pero tú mencionabas algo de aquellos planes que podemos tener para conocernos, para conocer un poquito más a nuestros hijos. Si pudieses, por favor, darnos unos ejemplos que puedan ser valiosos para ponerlos en práctica. Claro que sí. Bueno, a los papás que hablaron sobre los planes para conocernos. Hoy en día hay muchos temas de conexión emocional, entonces se puede, por ejemplo, hay juegos de mesa de ahora nuevos, incluso podemos coger un juego de mesa clásico, tipo un Pictionary, ¿cierto? Donde podemos, por ejemplo, colocar preguntas para conocernos desde todas las esferas. Por ejemplo, en Protege tu Corazón, creemos que el ser humano es 5 dimensiones. Entonces, por ejemplo, podemos colocar temas relacionados con el tema espiritual, cuáles son mis metas, cuáles son mis sueños, cuáles son mis creencias. Podemos incluso pensar cuáles son mis motivaciones como familia, incluso mis miedos. A veces no hablamos de ese tipo de cosas. Entonces hay varios juegos de mesa diseñados para trabajar en familia o incluso si no hay recursos para comprar el juego de mesa, pues podemos buscar en internet y crear por ejemplo, hacer una noche de preguntas, un karaoke para elegir, por ejemplo, las canciones que nos gustan y empezar a generar historias y anécdotas, que es lo más importante, generar conexión emocional. Y ahí vuelvo a explicar, no importa cuál sea la actividad, lo importante es el centro. El centro no puede llegar a ser la comida, ¿cierto? Porque cuando yo como adulto me centro de que la comida tiene que ser espectacular, pierdo de vista lo esencial, que es que generar el diálogo con la persona que yo amo o con la persona que quiero conocer, que son mis hijos. Y hay que entender que los hijos cambian con el tiempo. Yo puedo entender que mi hijo, no sé, cuando tenía 5 años le gustaba el libro de la selva, pero ahora tiene 16. Y les puedo asegurar que el libro de la selva no va a ser su libro preferido. Es literalmente como ir a la primera cita de enamorarse del otro. Hay que conocer de manera constante. ¿Y eso qué implica? Creatividad más que recursos. Cuando uno se enamora, dicen que uno se vuelve loco y de creativo, pasa lo mismo. Tenemos que volver a revivir esa llama del amor por los hijos. ¿Y eso qué implica? Papás, todos los hijos reconocen el amor de una manera distinta. Algunos con palabras de afirmación, otros con regalos, otros con tiempo de calidad. Incluso yo con mi hijo o con mi hija puedo meterme a clases de baile, por ejemplo, ¿cierto? Y ahí empezar a conocernos y generar esos espacios. Entonces, no significa que los planes para divertirnos estén mal, no, al contrario, son muy buenos, o sea, todos los disfrutamos, pero no nos podemos quedar netamente en la diversión, hay que trascender, porque nadie llega a la intimidad emocional de ninguna persona si no hay confianza. Perfecto, perfecto, Laura. De acuerdo, es un punto bien vital en esa conexión que tenemos que tener con nuestros niños. Y eso hace que haya una apertura a la confianza, que ellos puedan compartir y contar las situaciones que ellos están viviendo, que están evidenciando. Bien, hay otra pregunta y le refieren de esta manera. ¿Cómo hacer para que la intervención grupal pase de la teoría a la práctica? Bueno, depende del caso. ¿Cómo llevamos a la teoría? Muy bien. ¿Cómo llevamos de la teoría a la práctica? Lo primero que hay que ver es el contexto. Y aquí es muy importante entender dos cosas, papás. Hay una realidad que es subjetiva.
Y aquí les quiero colocar un caso muy concreto que me pasó en un colegio que yo acompañaba. Me decían el siguiente caso y les voy a explicar cómo lo llevamos a la práctica. Me decían, la adolescente de 12 años dice que le hacen bullying, acoso escolar. Su psicóloga particular dice que le hacen acoso escolar, es una psicóloga nueva, pero en el colegio se ha hecho todo el proceso y todos sus compañeritos dicen que no. Entonces aquí es muy importante porque hay dos realidades. Primero, la realidad subjetiva de la persona. ¿Por qué esa niña se siente acosada? ¿Por qué esa niña siente que se hace bullying? Hay que hablarlo de manera particular e individual y trabajarlo con ella. Y dos, de manera grupal. ¿Cómo se hace la teoría? Por ejemplo, creando aulas eh, con asertividad, con solidaridad, con generosidad. Es decir, depende de la edad del ciclo vital, se puede lograr eso. Por ejemplo, los niños pequeños, ¿cierto? De primero a quinto, se pueden colocar las reglas de oro o acuerdos esenciales, ¿cierto? Y eso va permeando en la conducta de los niños. Cuando ya son adolescentes, que ya hay otro tipo de valores más que generan mayor introspección, ahí ya hablamos más de empatía, de sororidad, por ejemplo, en las mujeres, de otros elementos, cómo llevarlo a la práctica. Primero, generando la prevención, el tema del acoso escolar tiene que darse siempre, o si no se ha dado todavía, con el tema de la promoción. Tenemos que promover espacios seguros. ¿Y qué es espacios seguros? Tenemos que hablar de las cosas que nos incomodan. ¿Qué hacemos si llega la diferencia? Entonces, ¿qué hacemos si llega el pelitinturado que no nos gusta, ¿cierto? ¿Qué pasa si llega el que cree distinto a mí? ¿Qué pasa si llega el que se viste a mí distinto? ¿Qué pasa que llega el que le gusta el rock o el que le gusta el reggaetón? ¿Cómo podemos convivir y cómo esa diferencia enriquece los discursos? Eso es lo que tenemos que hacer, hablar de acuerdo al contexto. Y cuando ya es un tema que no es social, es decir, por ejemplo, que realmente verificamos por el proceso legal, por el proceso de convivencia que se hace, que no hay matoneo, pues que hay que trabajar lo particular. Una persona puede sentirse acosada sin estarlo, porque puede partir también de sus inseguridades, ¿cierto? Y recordemos ahí también de sus problemas para ver conflictos y de su autopercepción. Entonces, siempre que hay un caso de acoso escolar, mi recomendación es siempre hay que trabajar en doble vía. En lo social, ¿cómo podemos modificar el campo y las acciones? Incluso, primera tarea, modificar el campo desde la casa. Si mi hijo puede ser seguro en casa, puede ser seguro afuera. Pero si yo en casa me doy cuenta que tengo un niño, una niña, un adolescente que no sale del cuarto, que se aísla, que no come, que su sueño está mal, efectivamente su convivencia se va a ver tergiversada. Entonces hay que trabajar en lo individual y en lo grupal. Todos los casos de acoso escolar son distintos, muy distintos. Y tenemos que llegar a indagar siempre, más allá de la teoría, y eso me parece muy importante, es, yo siempre les digo algo a mis pacientes en terapia, papás, y yo quiero que se queden con eso. Las personas hacen las cosas porque creen que son más, ¿ya? O sea, un niño que agrede, agrede porque cree que es lo más conveniente, es lo que conoce. Una persona que hace que es empático es porque cree que está bien. Entonces, tenemos que preguntarnos en ese asunto por qué esa persona pensaba que eso era lo mejor. Porque un niño víctima cree que lo mejor es quedarse callado. Porque a veces como papás decimos, ay, es que tan bobo, es que no dice, tan calladito. No. ¿Qué tenemos que hacer? Porque esa persona en su mente piensa que esa es la mejor solución. Y al pensarlo, ¿cierto? Cuando yo ya soy empática y me doy cuenta por qué esa persona hace las cosas, viene el plan de intervención. Listo. No sé si eso responde la pregunta. Vale, Laura, muchísimas gracias. Bien, hay otra pregunta también que está relacionada un poco con lo que tú mencionabas y es, ¿preparamos desde casa o apoyamos desde casa a nuestros niños, cierto? Con relación a dilo, busca la ayuda, refiere lo que está pasando, pero como también podemos fortalecer a nuestros niños en apoyar a otros. A veces somos espectadores y hace parte de los actores que pueden presentarse en una situación de acoso escolar. Cómo también yo desde casa puedo fortalecer a mi hijo para que desde esa posición de actor yo también pueda apoyar, yo también pueda intervenir y yo también pueda ayudar al otro. Yo creo que es fundamental el ejemplo, ¿cierto? Si en casa le decimos, es mejor que se quede callado y no diga, pues los niños no van a buscar el sentido de justicia, nunca, ¿cierto? Si yo le digo a mi hijo, no, hijo, no mientas, pero llega la vecina, no, dile que no estoy. O sea, la incongruencia humana que hace parte de la humanidad, o sea, yo sé, papás, que la incongruencia hace parte de nuestras vidas,
a veces con nuestros hijos tenemos que tener como un sexto sentido, ¿cierto? Porque ellos todo el tiempo nos están viendo como ejemplo. Entonces, si yo quiero desarrollar ciertas habilidades en mi hijo, también tengo que darme cuenta primero como adultos cómo somos. Porque yo no puedo pretender que si somos una familia que los conflictos los escondemos, hacemos que no pase nada, mi hijo tenga las herramientas para resolver conflictos. O al contrario, si somos una familia que todo es un escándalo, todo es un conflicto, todo lo alborotamos, pues efectivamente, pues mi hijo va a encontrar esas formas de expresarse y de sentir. Entonces también nuestros hijos son reflejo de nuestras acciones. Y yo sé que a ustedes les pasa, ustedes van creciendo y dicen, o quiero ser como mi papá, o quiero ser lo contrario a mi papá. Y nuestras conductas a veces parten de esas experiencias que tuvimos de nuestra crianza. Por eso es que es tan importante la voluntad y la libertad. Y siempre, nunca es tarde el tema del ejemplo, nunca es tarde la sentada a conversar, nunca es tarde la conexión emocional, factores importantísimos para poder avanzar. Perfecto. Bueno, Laura, y tenemos una última pregunta por acá. Nos mencionan si es posible algunas herramientas de resolución de conflictos como muy relacionadas con este tema. Algunas herramientas puntuales que nos quieras ofrecer. Bueno, yo voy a hacer aquí un aporte para complementar todo lo que Laura ha dicho. Y bueno, respecto a esta pregunta, me gustaría recomendar un libro que se llama Siblings, que es Hermanos en español, que Linda Blair pues recomienda cómo un papá o una mamá puede ser ese mediador para ayudarle a los hijos a resolver los conflictos, porque muchas veces somos quienes decimos, no, 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 se me separan, o sea, ustedes están peleando entre los hermanos, entonces usted se va para su cuarto, usted se va para su cuarto, estoy cansada de escuchar tanta gritería y pues claro, no favorecemos el espacio para que ellos se sienten, conversen, que cada uno ponga su punto de vista, que se escuchen. Siempre decimos en Protege tu corazón, tenemos dos oídos y una boca, y eso también hay que poner la intención, ¿cierto? O sea, enseñar a los hijos a escuchar bien, antes de querer decir es que yo pienso, es que yo quiero, pues de manifestar obviamente las necesidades pues personales, también enseñarles a oír al otro, ¿cierto? A escuchar qué siente el otro, cómo está emocionalmente y demás. Entonces, ese es un buen libro para poder pues trabajar en esto de la resolución de conflictos. También, pues, el libro de Stephen Covey que se llama Familias, los siete hábitos de las familias altamente efectivas, es buenísimo, pues, él es un empresario que lo primero lo hizo para empresas, pero después esas herramientas las vio muy aplicables en su propio entorno familiar y pues decidió sacar el libro de hábitos de las familias altamente efectivas. Entonces, pues es un libro que nosotros como Protege tu Corazón, pues con toda la tranquilidad, lo hacemos generativo para que muchas familias se sirvan pues como de los recursos que están ahí y que seguramente va a darnos muchas luces para iluminar también ese acompañamiento a los hijos, ¿cierto? Quería también completar frente a la mamá que puso el tema de los juegos. Miren, aquí tengo justamente un ejemplo de una iniciativa que se llama Maestría Emocional, pues no la alcanzan a ver mucho porque, bueno, tengo ahí una distorsión de la imagen, pero es un emprendimiento que se llama así Maestría Emocional y este justamente es de herramientas para desarrollar inteligencia emocional en niños mayores de 5 años. También hay para adolescentes, entonces es un juego literal, tiene unas fichas, unos dados, entonces es sentarse a jugar, a conversar, a conectarnos un poco más porque pues hemos visto que la conexión emocional es un punto importante. Nosotros queremos que termine este taller con la idea de sacarnos de la mente que el problema es el victimario que está generando este asunto que es incómodo para cualquiera, ¿cierto? Y verlo como el malo, sino que, claro, este niño, este adolescente tiene apagado, por, entre comillas, como su sistema de empatía, porque está pidiendo ayuda, porque necesita amor, y pues finalmente la pide de maneras menos amables, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer los demás? Empatizar justamente con él, con ella, ¿cierto? Si nosotros empatizamos con ellos, los vemos como una persona que comete errores, que puede tener oportunidades, ponerle incluso tareas o liderar cosas que justamente van o sea, como a reforzar algo que le cuesta mucho.
¿cierto? Le cuesta mucho, por ejemplo, escuchar, pues, o usar palabras amables, entonces que sea el veedor del salón para ver, bueno, o sea, estás usando palabras que no son, entonces, pues, como que sea como ese líder en eso que le cuesta para poder precisamente observar y ayudarle a otros a corregir ciertos comportamientos, ¿cierto? ¿Y cómo llevar todo esto a la práctica? Nosotros insistimos en que cuando se involucra a todos, cuando ese modelo de familia que hablaba Laura se expande al entorno escolar, en donde todos se involucran, porque en un mismo espacio, en un mismo salón, no es que este sea únicamente la víctima, el victimario, los observadores, todos pueden rotar de rol en muchos escenarios en un mismo día, entonces, pues por eso es que se vuelve vital que todos estén involucrados en ese desarrollo de habilidades sociales. Nos encanta que ellos saquen de ellos mismos lo mejor y que por eso se pongan, no sé, el decálogo para convivir pues en nuestra promoción. Somos la promoción 2030 y queremos que acá nos tratemos con amabilidad, con respeto y ayudarse entre todos es la mejor manera para que esas habilidades blandas, para que esas habilidades sociales pues se vayan entrenando entre ellos y pues por supuesto generen los recursos necesarios para que el bullying se salga de las aulas. Perfecto, María Isabel, muchas gracias por ese aporte tan valioso y complementar realmente con todas estas herramientas que ustedes nos dan hoy, contarles también a los padres de familia que desde el colegio, a través del proyecto de mitigación escolar, de una u otra manera generamos todas estas estrategias que también estamos trabajando desde aula, a través de los conciliadores, a quienes estamos formando fuertemente para que sean esa herramienta vital que nos puedan proporcionar esa empatía, que nos puedan generar ese lazo y esa conexión. Es mucho más fácil entre pares que ellos puedan propiciar esa resolución de conflictos. Entonces, compartirles también a ustedes que hemos trabajado fuertemente en el colegio desde aula esta parte y bueno, ha sido un proyecto y un trabajo bien interesante porque hemos logrado cosas muy, muy positivas. De verdad que darles las gracias por este tiempo tan valioso. Laura, María Isabel, muchísimas gracias por estas recomendaciones, estas estrategias, por todo lo que aprendimos y trabajamos el día de hoy. Darles las gracias a todos los padres de familia que nos acompañaron. Sabemos que se llevan grandes aprendizajes de aquí y como ustedes lo mencionaban, seguimos trabajando y construyendo con esa alianza y esa familia que somos desde el colegio y desde casa. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, padres de familia, por asistir. Feliz noche.